Bienvenidos a Insoportables MX, segunda emisión de este podcast donde hablamos de todo lo que tiene que ver con la maravillosa y bananera Liga MX. Carlos Rams, Richard Rubí en el micrófono. ¿Cómo estás, mi Charlie? Muy bien, mi querido Ricardo. ¿Qué tal esta jornada de fútbol en la Liga MX? Muy bien, mi Rich. La verdad es que feliz, contento de un partido más, un partido nuevo, ¿no? De una jornada más, ya pasó la jornada 13 y a media semana se nos va la jornada 14. Ya estamos a nada de liguilla. Este torneo ahora sí que ya dio lo que tenía que dar prácticamente. Quedarán ahí algunos duelos interesantes en estas últimas jornadas, pero ahora sí que ya es puro trámite. Y traemos, me parece, muchos resultados interesantes sobre los cuales platicar, ¿no, amigo? Yo quiero hacer un comentario porque la semana pasada, cuando estábamos mencionando los imperdibles de esta jornada, yo mencioné Puebla-Tijuana y alguien se rió de mí. Ok. ¿Alguien se No, rió de yo mí? me reí del Puebla América. No. Puebla, Ahí te voy a pasar el clip. Okay. Y voy a poner ese clip. Bar. Voy al bar. Perfecto. Yo dije Puebla, Tijuana y tú. Oye, qué ticha, Puebla, ¿eh? Tijuana? Qué ticha. ¿Qué tal la del Pueblota? Esta semana, ¿eh? Qué ticha. Oye, ¿y 4-3 terminó siendo el partido de la jornada? ¿El Puebla-Tijuana? Yo creo que sí, ¿eh? Por cómo se desenvolvió, por todo, por cómo cayeron los goles, los minutos, todo. Porque incluso, a ver, Puebla falla un penal en el primer tiempo, empieza perdiendo, termina remontando y cayendo el gol de la victoria al minuto 94, amigo. Así es. Un buen gol donde ya se hacía notorio el cansancio físico, ya los jugadores ya no estaban marcando igual y viene un tiro de larga distancia de... ¿Quién lo metió? Fue Carlos Baltazar, que incluso tuvo doblete. Interesante. Y termina dándole la victoria al Pueblota. No, interesantísimo. A ver, la realidad es que me parece que este equipo lo hace muy bien. Estos partidos, esta es la magia, güey. A ver, yo pondría el Puebla-Tijuana como la descripción gráfica de lo que significa y representa la Liga Mexicana, cabrón. ¿De acuerdo? Porque este partido, un partido que dices, intrascendente porque el Puebla está en el último lugar. Tijuana viene jugando muy bien, vienen peleando los lugares importantes en la tabla para meterse a la liguilla. Jornada número 13 y un primer tiempo que yo diría poco y nada, ¿no? No, un poco somnífero, esa es la realidad. Y el segundo Fiel tiempo... al viernes botanero, Sí, ¿no? sí. Fiel al viernes botanero, pero el segundo te pusiste a ver un partido digno de Premier League. De Champions. ¿Sí? Esos partidos son de Champions. Una noche hermano. mágica. Verdaderamente, a ver, bien dices, el Tijuana también viene muy bien, peleando los primeros, a ver, no los primeros 4, pero sí Esa lucha por meterse esa a la lucha liguilla por directa. liguilla directa, ¿no? Del 5 y el 6, Sí. Y termina perdiendo contra un Puebla que es de las nóminas también más bajas de la Liga MX. Así es. No, partidazo, partidazo el del viernes. Así arrancó el primer partido de esta jornada número 13. De la jornada cabalística. Sí, de la jornada número 13, el primer partido un 4-3. Así como dirían por ahí, arrancamos bravos. ¿Qué otros resultados te Bravos, llamaron la atención? bravitos. A ver, el Pachuca empata a 2 con Juárez. Eso también con posibilidades de meterse a play-in, ¿no? De esos duelos interesantes. Que ese fue ayer, ¿no? ¿Es correcto? Ese fue el día de Ese ayer. partido fue el día de ayer. Como dices, un partido que me parece deja ir puntos otra vez el Jimmy Lozano. Que híjole, a ver, ya hablaremos. A ver, ¿te parece que cerramos primero bien con el del Puebla? Dale. Partido 4-3 del Puebla-Tijuana. Tijuana que termina en una posición un poco comprometedora. Ahorita te voy a dar el dato completo. A ver, se le terminan yendo los famosos puntos o los partidos ganables, ¿no? Así es. Porque yo creo que tenían presupuestado ganarle al Puebla. Terminan cayendo al lugar número 7. Están fuera de zona de liguilla directa en este momento. Sí, que con la victoria, con el empate de Pachuca todavía maximiza toda esa parte, ¿no? Que no hay tanta bronca, ¿no? No se nos fue el sexto lugar, ¿no? El que ya se les fue de plano es el quinto. O sea, ya son 6 puntos, me parece. A ver, yo te voy a hacer una pregunta y aquí va nuestro primer corte. A ver. Okay. A ver, de esta tabla que tenemos hoy, yo te preguntaría,
del lugar número 6, porque hay una diferencia muy notoria. Están de los primeros 5 que tienen de 26 a 31 puntos. Ya están clasificados. Y después tenemos la siguiente que es del 6 al 10 que tienen de entre 21 y 14 puntos. Sí. Yo te preguntaría, ¿dónde está el campeón de la Liga Mexicana? En los primeros 4, amigo. Ok, entonces dirías que prácticamente Pachuca, Tijuana, Guadalajara, Juárez y Pumas no van a ganar. No, van a darle un poco de sazón sobre todo estas últimas jornadas para ver quién se va a meter a play-in, quién se va a quedar con ese sexto lugar que parece es el último boleto a liguilla directa. Ok. Porque prácticamente lo que te decía, Tigres ya le lleva 5 puntos a Pachuca, perdón, que es el más cercano. Ya es difícil que se le despeguen. Ok. Yo creo que los demás equipos van a hacer un poco de sazón. Vamos a ver quién se queda con ese sexto lugar, quién entra a play-in, quién se va de play-in. Pero yo dudo mucho que de ahí salga el campeón. Bien, y volviendo a la pregunta, entonces podríamos ver una final Tigres-Toluca, Toluca-Monterrey, América-Cruz Azul, Cruz Azul-Monterrey, Cruz Azul-Tigres. Sí, sí. Esa es prácticamente la final que estaríamos viendo, tomando en cuenta que serían los 5 primeros los más complicados. Sí, sí, estoy de acuerdo, es eso. Ok, interesante. Creo que coincido completamente. Los demás puede que estén un poco para rellenar sí, rellenar el espectáculo. Tal cual, tal cual. Y yo te voy a lanzar otra pregunta. Ok. ¿Quién se va a quedar sin play-in? ¿Quién se va a quedar sin play-in? Porque, a ver, ahí están los Pumas tambaleando. Ajá. San Luis trae 13 puntos. El mismo Santos trae 13 puntos. Creo que hay por ahí un triple empate porque Atlas también trae 13 puntos. Ok. Y Pumas tiene 14. A ver, el equipo que se está peleando el play-in es Pumas. Sí. Pumas, Atlético San Luis, Santos y Atlas están, bueno, y León por ahí. Mazatlán, León sin en apuras, algún momento. Están peleando prácticamente esa siguiente parte del play-in, ¿no? ¿Quién, si tomando en cuenta esos que acabas de mencionar, quién se va a quedar con el último boleto? Yo creo que sí se lo quedan los Pumas, ¿eh? ¿Sí? Sí, por equipo, por plantel, creo que traen todavía un poquito más completo que un San Luis, que un Santos y un Atlas. Incluso el Atlas de Coca. Incluso el Atlas de Coca, yo creo que este primer torneo no lo vamos a ver triunfando. Ok. Pero yo creo que los Pumas se quedan con esa posición. ¿Tú? Yo dudo mucho que se les escape a los Pumas. Yo creo que también coincido. A ver, yo lo dije la semana pasada, yo sí veía un empate Monterrey-Pumas. Ajá. Al final terminan sacando el resultado, que fueron puntos muy importantes por el No, rival. fue un punto muy valioso para los Pumas. Totalmente. ¿Cómo está el calendario de los Pumas? Vamos a analizar en este momento cómo está el calendario de los poderosos Pumas de la UNAM. Porque, a ver, en la jornada doble me parece que juegan el miércoles. Mira, reciben Atlético San Luis, que justo es un rival directo. Directo, o sea, Un creo que rival ahí por lo menos se descarta uno. Ajá. El que pierda se aleja mucho de la clasificación. Sí. No, es que realmente, por ejemplo, luego León Pumas. Otro duelo directo. Otro duelo directo. Que a ver, León con mucho menos posibilidades, ¿no? Porque sí está un poco más abajo en la tabla. Pero también se lo va a complicar. A ver, se vienen duelos importantes para los Pumas. Uno, porque son duelos directos con quien están compitiendo por ese último boleto del play-in. Uh-huh. Y se vienen 2 partidos que, aunque no son con los rivales directos de play-in, son rivales complicados. Y son rivales de liguilla. Ya no tienes a rivales que están fuera de zona de play-in. Que es el Tijuana y es el Cruz Azul. El Cruz Azul, que hay que decirlo, señoras y señores. Cruz Azul, en menos de 2 años, ha hecho que Ciudad Universitaria sea su casa. Y que pese más con el nombre de Cruz Azul que con el de los mismos Pumas. Y hay que decirlo, al grado que los Pumas han hecho, si no me equivoco, que los partidos donde Cruz Azul ha sido local, los jueguen en Puebla, porque no quieren ver cómo se les va a llenar su propia casa con un equipo que le ha dado vida al estadio. Sí. Vinieron a renovar el Ciudad Universitaria. De acuerdo. Ese partido se va a jugar en Puebla, ¿verdad? Yo creo que se va a jugar en Puebla, porque Pumas, porque da miedo, porque saben perfectamente que les llenan el estadio, que se ve mucho más ambiente, que la Pumas, gente está conectada. La única y la última cosa que dice que es tener la afición más grande, o más, no más grande, porque me queda claro que no lo tienen la afición más grande, pero como la afición más pasional, esa última carta se les está cayendo a pedazos. A pedazos, y Cruz Azul se está encargando de cerrarles la boca, amigo. Sí, estoy muy de acuerdo, pero a ver, de estos partidos de Pumas, Ajá. de 12 puntos posibles,
Ok. Que a ver, si ganaran los 12 puntos, pues ya rayarían, ¿no? Esos 25 famosos puntos con los que te clasificas, ¿no? Ajá. ¿Tú cuántos No, crees pues, que sumen? ¿Cuántos crees Yo que creo sumen? que se avienta unos 6, 7. O sea, O gana sea, San gana Luis. 2 y empata 1. Y pierde otro. O sea, yo creo que el de Cruz Azul lo pierden los Pumas. Tijuana Definitivamente. empata. Tijuana puede sacar el empate porque es aquí en la Ciudad de México. Y sí veo a los Pumas ganándole a San Luis y a León. ¿Sí? Sí me lo imagino. Sí, ¿tú? Creo que va algo muy parecido, amigo. Yo creo que a León se les puede complicar, ¿eh? Sí, porque esa parte de visita. Yo creo que ahí sí podrían incluso arañar algún empate. Pero vamos a ver. A ver qué tal le va a Efraín Juárez. Vamos a ver si sigue Efraín, el pretextitos Juárez, diría yo. el pretextitos Juárez. El pretextitos Juárez. Siempre hay un pretexto. Siempre hay un pretexto. Dirá mi papá, desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los pendejos, ¿no? Pero bueno, son frases de un viejo Es sabio. correcto, es correcto. Amigo, continuando con el segundo partido de la jornada del viernes botanero. Atlético San Luis contra el Atlas. Partido que se lleva el Atlético, el Atlas de Diego Coca no termina por despegar. Y que le dio vida al San Luis, porque, insisto, son todavía aspirantes a ese último boleto, ¿no? Estos dos. Así es, y si me lo permites, una vez más, gol de Joao Pedro, que mira en qué nivel está este pinche brasileño. Está on fire y ya es un veterano, ¿eh? O sea, Uh-huh. no es un jugador que sea joven, que Me venga en encanta, a mí me plenitud. encantan los proyectos que trae el Atlético San Luis, el director técnico, los jugadores. Me parece que esos son los equipos que tenían ese aura siempre de México, ¿no? Que a lo mejor un Atlético San Luis que no está peleando por los primeros lugares, pero que cada 2 o 3 torneos vemos una propuesta muy interesante del Atlético de San Luis. Sí. ¿Sabes? Sale por ahí el actual tricampeón de México, que es André Jardine. Salió por ahí, por ejemplo, uno de los mejores jugadores que ha tenido la liga en cuestión de goleadores, que es Nico Ibáñez. Uh-huh. Salió también en el tiempo reciente, si no me equivoco, no recuerdo el nombre, pero me refiero a que han salido varios jugadores Uh-huh. muy buenos de este proyecto de Atlético San Bueno, Luis. pues el mismo Dourado, ¿no? Que ahí sigue, que no ha buscado acomodo en otro equipo, pero que es un jugador con mucha calidad, que ha ido a los All-Star Games de la Liga MX contra la MLS. Tiene proyectos interesantes. Creo que le ha faltado ese último salto de calidad, esos 5 centavos para el peso. Sí, a lo mejor probablemente sí, también digo, el movimiento de jugadores es interesante. Y hablando del Atlas, que hijo, mano, qué complicada situación la de mi Atlas, ¿no? Sí, viene de ganarle al Juárez, ¿no? 3-1. Así es, venía de una victoria interesante, de 2 victorias, ¿no? Atlas contra Necaxa, que ganan un partido interesante 3-2. Uh-huh. Atlas contra Juárez 3-1. Y se nos cae ahorita en la visita al Atlético de San Luis. Y venía de perder con Tigres 2-0 antes de todo eso. Y va a tener una jornada doble muy similar a lo de Pumas, ¿eh? Uh-huh. Que Atlas se enfrenta por ahí al León. Insisto, sí, los que se vienen por ese último boleto que hemos estado diciendo. Exacto. Y el clásico tapatío. Que mira, yo viendo ya el calendario del Atlas, lo veo bien complicado. O sea, reciben a León, que todavía puede ser un partido que pueden ganar. Luego visitan a Guadalajara, que también hay que decirlo. El Atlas ha agarrado de patio de juegos Sí. el Akron. Sí, La neta. Sí. Y las últimas 2 veces que se han enfrentado en play-in, Atlas se ha encargado de echar al Guadalajara. Pero ¿sabes qué? Finalmente creo que ahorita no trae jugadores tan determinantes como los ha traído antes, ¿no? En su momento Julián Quiñones, que es el papá de las Chivas, lo hizo. Aldo Rocha también se encargó de hacerlo en un momento Lo propio. diferente. Creo que este momento de Aldo Rocha ya no es tan bueno como el anterior. Así es. El mismo Yuka. Giorgio, ¿sí? No, ¿cómo es? Sí es Yuka, ¿no? No, ese es, sí, pues es Yuka. Bueno, el jugador el número 32. Ajá. Medio apagado. Creo que no está demostrando lo que demostró el torneo Sí, su pasado. mejor nivel. Entonces vamos a ver qué tal le va al Atlas, porque no la va a tener sencilla, ¿no? No, y sobre todo los últimos 2, que es Oye, el León, recibir a León, Toluca. Atlas y Tijuana juegan todos entre todos, güey, esas últimas jornadas. Sí. ¿Te das cuenta? Es de lo directo por el play-in. O sea, literalmente están jugando lo con directo ellos. por el play-in. O sea, Depende de ellos mismos para ser los villanos o los héroes de esa historias. historia. ¿Qué te parece? Traemos por ahí también el Tigres Necaxa, güey, que también se jugó el día viernes. Partido de 8 goles, 5-3 quedaron. A ver, aquí yo creo que nombraremos al jugador de la jornada.
Sí, creo que sí sé de quién estás hablando, amigo. Estamos hablando de Juan Bruneta, que prácticamente en el primer tiempo se avienta un hack trick. Y los goles, que son unos golazos. Y desde la jornada pasada había anotado ya un golazo también. O sea, viene enrachadísimo Bruneta. No, y a ver, cuando Bruneta está, se ve muy, muy cañón en Tigres, Y creo que hay que hablar de Tigres, que ya se dio ese salto generacional. Entonces hay que tener cuidado con Tigres, porque se hablaba de que era un equipo viejo, de que los Guiñac ya no estaban apareciendo. Y sí, es correcto, ahorita ya no hablamos de los Guiñac. Creo que Guiñac es el que se termina adaptando a este nuevo grupo, pero entonces ya estamos hablando de los Bruneta, de los Ángel Correa, de los Osiel Herrera. Levantaron a Diego Lainez, o sea, creo que hasta metió gol. O sea, los Tigres agarrando camino y agarrando racha. Cuidado en liguilla también, ¿eh? No, y por ahí me parece que uno de los jugadores también que destacaría muchísimo yo en este partido es Diego Sánchez. El Chicha, qué bueno que jugó, ¿eh? El Chicha, qué que bueno dio un partidazo. Por ahí leía comentarios de mucha gente que decía, sus ojos me recuerdan a los de alguien más, que serían los de Chicha con Damián Álvarez. Por ahí decían que les recordaba muchísimo ver a esa leyenda histórica con los Tigres en su momento. El Chicha, que viene de hacer un gran Mundial Sub-20. Y que bueno, el día viernes se avienta un partidazo. Y qué bueno que un jugador Sub-20 que demostró muchas cositas en el Mundial ya tenga más minutos en primera división. Ah, me da mucho gusto. Y que ese es el pretexto perfecto para el resto de jugadores. Porque te voy a decir algo, se hablaba incluso, y lo llegamos a comentar, antes del Mundial solo tenía 37 minutos en Tigres. Ok. Que a ver, fue cuando se aventó un golazo, ¿te acuerdas? Sí, que entró y marcó. Recorta y de izquierda la clava al ángulo. Ah, golazo. Es un golazo, ¿no? Ya demostró calidad. Hay que darle seguimiento a este chavo. Hay que darle regularidad. Creo que Guido Pizarro ahí tiene un punto a favor, el alinearlo y el seguirlo desarrollando. Es que así es. Y ojalá sea un proyecto para selección mayor. Ojalá. Y mira, mencionas algo muy importante. Tigres trae muchas cuestiones en cuanto al equipo, pero me parece que la parte donde más flaquea este equipo sí definitivamente es en el tema del director técnico. Me parece que talón de Pizarro, híjole, no termina por cuajar, ¿eh? Pues se nota la inexperiencia. Digo, al final es un hombre de fútbol. Claro. Pero no es lo mismo ser jugador a ser director técnico, ¿no? Completamente. Creo que normalmente se ha dado en la historia del fútbol que los buenos directores técnicos no fueron tan buenos jugadores. Sí. Y los grandes jugadores, como directores técnicos, no terminan por hundir, convencer. ¿no? Vamos a ver qué tal. A ver, al final, digo, sea Guido Pizarro, sea quien sea, Tigres es un Ferrari. Ajá. Es un equipo de muchísima calidad, con muchísimos jugadores que te resuelven un partido. Y lleva un rato estos Tigres con un muy buen plantel, pero hoy sin terminar de tener un director técnico muy bueno. Y el que tenían que haber, entiendo la parte de los resultados, que fue este último técnico que lo saca Paunovic. Campeones, no. Antes de él, ya ves que pues salieron campeones en el estadio Akron del Guadalajara, con el director técnico de... déjame lo busco. ¿Cómo se llamaba? Lo tengo en la punta del lengua, pues se me va. Es prácticamente... Sí, porque Paunovic era el técnico de Chivas. No fue Ricardo Ferretti, fue el señor... Venga, amigo, tú puedes. Estoy diciendo me busca, amigo, pero mientras síguenos tú. No recuerdo, no recuerdo. Sí, porque sí recuerdo esa Robert Dante Siboldi. Ah, Robert Dante Siboldi. Sí. Bueno, así es. buen técnico Siboldi. Tampoco diría que de los mejores. Pero un histórico de Tigres, güey. O sea, un histórico de Tigres que viene y saca el equipo campeón. Y te acuerdas que llega incluso ya iniciado el torneo, a mitad de torneo es cuando exactamente, toma el equipo y agarra a unos Tigres para sacar los campeones. Después de eso, amigo, creo que no hemos visto poco y nada de estos Tigres, ¿eh? Creo que al final lo que ya no hemos visto de Tigres es esa determinancia que tenían sobre todo en fases finales, ¿no? Ok. Vamos a ver ya con Correa, ya con estos refuerzos, ya con un Gorrearán, ya con un Bruneta enchufadísimo, cómo les va esta liguilla, ¿no? Y que ya es hora, ¿eh? Ya es hora, porque ya llevan rato. O sea, lo de Bruneta ya no lleva 2 partidos con Tigres. Es un equipo de peligro.
O sea, créeme que es un equipo de peligro. Por el otro lado, lo de Necaxa triste porque es un equipo muy importante, con mucha historia. Tiene a Cambindo, que es un buen jugador. Todavía está ahí Palavecino. Gago. Sí. Gago, ¿no? Creo que en lo que hizo Larcamón en Necaxa, Gago se ha quedado cortísimo. No, y que a ver, también lo del Arcamón, a ver, castigamos mucho de repente cómo se manejan los directores técnicos. También el Arcamón abandona un proyecto que, pues al final del día se estaba creando para él, que se le estaban dando muchas oportunidades. Y no solamente se va al Arcamón, sino se va probablemente el mejor jugador de ese Necaxa, que justo era Paradela, ¿no? Uh-huh, Entonces se va el técnico, se va su mejor jugador, como es Necaxa todavía con 2 o 3 cositas ahí interesantes. Pero pues digo, a empezar otra vez el proyecto, sí. Y es ya el próximo torneo. Sí, yo creo que Gago, independientemente del equipo que seas, como aficionado al fútbol mexicano, jamás será bien recibido. De acuerdo. Perfecto, de ahí nos vamos a pasar al Juárez contra Pachuca, amigo. Lo que hablábamos, un 2-2, un expulsado de Pachuca, le terminan sacando el resultado. Pachuca el número 7 de la tabla, Juárez me parece que está en octavo, noveno. Sí, no te equivocas, por ahí también es de los equipos que está Sí, que prácticamente, no quiero decir que ya amarraron el play-in, porque pueden pasar muchas cosas en el fútbol mexicano. Sí, pero el Juárez ahorita está en la posición número 9. Con diferencial de puntos, trae 19 puntos. No, y a ver, hablar de que Pachuca es un proyecto que no termina de estar tan sólido, Y sin embargo está ahí en el sexto, amigo. No, y Jimmy Lozano sabe que el tema de funcionamiento, me parece con el equipo que tiene, se le está cuestionando, le está costando mucho trabajo al Jimmy Lozano, Demasiado trabajo. Y unos Juárez que yo no pensaría, que estuvieran peleando por un boleto al play en esas alturas. Los Bravos de Juárez, y que incluso todavía pelean la liguilla directa, o sea... Sí, está prácticamente en otra lucha. Yo creo que hoy hay claras, 3 peleas en la liga. Una en los primeros 5, uh-huh, que es prácticamente por acabar en la mejor posición. uh-huh. De ahí se separa y hay otra pelea, que es la del boleto directo a la liga, que es donde yo creo que compite Pachuca, Tijuana, Guadalajara y Juárez. Uh-huh, uh-huh. Ellos me parece que están en esa pelea por los partidos que tienen y que están teniendo en estos momentos. Y por último, la del último boleto al play, que es donde ya está Pumas, Atlético San Luis, Santos, Atlas y León. De acuerdo. Son las tres peleas que estamos teniendo en este momento. Sí, y se van a poner buenas las últimas 4 jornadas. Sobre todo por los encuentros que se avecinan, me Porque parece que son duelos directos por esos boletos. Exactamente, y en otro de los resultados que tuvimos justamente, mi querido Ricardo, en estos días, que ya con eso prácticamente cerraríamos los partidos del viernes, ¿no? Uh-huh. Con eso estaríamos cerrando todos los juegos que tuvimos el día viernes, y el sábado nos arrancamos con un Santos León. Con una sorpresiva. Sí, un Santos que pues, está casa, levantando y está intentando sumar algunos puntos. En casa está haciendo su fortaleza más fuerte, uh-huh, vaya al final del día. Y un León que, pues aunque lo agarró mi Nachito Ambriz, que con ese cambio físico, ese blow up, no termina de cuajar. No, la verdad es que el León la tiene muy, muy complicada. El equipo no se ve nada bien, incluso a pesar de tener a un jugador como James. ¿Y sabes qué? Que León ha sido este equipo castigado por tema de multipropiedad, ¿no? O sea... lo sabemos. Este tema del... Pues se les va Cádiz. Sí, del Real Oviedo que hacían en España, el intento de mandar a los mejores... En su momento se les fue Viñas. Futbolistas, exacto, pero pues no termina de convencer a... Ahora sí que es el hermano menos favorito. Así es. Sí, me parece que sí está siendo muy castigado León en el proyecto y yo creo que ni James se imaginaba que iba a estar en esta situación tan peculiar. Nos lo dejaron sin Mundial de Clubes. Nos lo dejaron sin Mundial de Clubes. Hay que decirlo. Uh-huh. Y por ahí pues trajimos el partido también del Toluca Querétaro. No, lo de Toluca rasante, o sea... El mejor equipo de la liga sin problema alguno, Oye, a ver, yo te quiero preguntar algo. ¿Ves a Toluca siendo bicampeón? Híjole, pues a estas alturas yo creo que a la final sí puede llegar. La final sí puede llegar. Ahorita ya trae empatado títulos con el Guadalajara, Esa conversación me está gustando. ¿Te imaginas lo que pasaría si Toluca, además de ser bicampeón, ya se convierte en el segundo equipo más ganador? ¿Estaríamos hablando del segundo equipo más grande de México? Por títulos, pues por supuesto. Por títulos y afición, güey. Sin duda.
te voy a decir algo, con todo y todo dirán, no, pues es que Toluca, equipo, lo que... Pero Toluca, a mí que me ha tocado presenciarlo, el estadio Nemesio 10, es una fiesta, güey. Es una pasión infernal. Yo les digo algo, si han tenido la oportunidad de ir al estadio de Toluca, saben de lo que hablo, y si no, neta, aunque sean aficionados de los Pumas, del América, de la Chivas, de quien sea, dense la oportunidad de ir a un partido del Toluca, es una cosa maravillosa. Y con lo que están jugando ahorita, con los equipos, con los jugadores que traen, con lo de Paulinho, que lo de Paulinho lo seguimos diciendo, me parece que es incluso el mejor jugador de la liga. Es un crack, está haciendo lo que hacía Guiñac en su momento cuando llegó a Tigres. Sí, me acuerdo perfecto. Los golazos que mete son de top mundial, ¿no? Se ve la calidad que viene de Europa. No, o sea, Toluca, aparte Toluca me parece que ha sabido manejar muy bien esta ventaja de decir, somos campeones, ¿no? O sea, fin de semana que pasó, cambiaron las butacas, de manera que quedaran los 3 títulos que han ganado, que es el de Liga, el campeón de campeones y la Leagues Cup, si no me equivoco. Entonces... El Campeones Cup. El Campeones Cup. Entonces está muy interesante cómo nos han contado toda esta narrativa interesante. No, y la directiva de Toluca trabaja muy bien. O sea, digo, durante 15 años no se les daban nada más los resultados, pero siempre han tenido muy buen esquema desde los dueños, desde la directiva y lo que es tema plantel. Y fue mala suerte lo del Toluca, eso de no salir campeón en 15 largos años de espera, porque a estas alturas con Guadalajara ya estarían arrebasándolos, ¿eh? No, le dieron mucha ventaja a Guadalajara, ¿eh? Mucha ventaja. Y ya se le acabó la suerte, ¿eh? Ya Toluca despertó. Cuidado si Toluca sale campeón este año, ¿eh? Cuidado. Mucho cuidado. Porque pueden pasar cosas que cambien la forma en la que vemos al fútbol mexicano. La forma en la que vamos a contar la historia a tus queridísimos hijos y a mis queridísimos hijos sobre los equipos de la Liga Mexicana, ¿eh? Sí, porque todos hemos crecido con esta idea de que los más ganadores, ¿no? En su momento Chivas, por mucho tiempo los rebasa el América y el más grande, el más ganador. Toda esta última 2 décadas nos la hemos llevado así. Pero imagínate que Toluca sea el que tiene más títulos después del América. Y que ya no sea Chivas. No, sería una locura, ¿eh? Porque de por sí para los de Chivas sería fatal. El América ya se te despegó. Yo solo voy a decir, güey, que a Guadalajara se le están acabando cada vez más los argumentos. Y te voy a decir algo. Veo difícil que el Guadalajara pueda recuperar ese terreno que ha perdido. Por lo menos en un rato. Sí se ve muy complicado, ¿eh? A nivel proyecto día de hoy es muchísimo más proyecto de Toluca. Sí. Se avecinan más títulos, creo yo, que con el caso Guadalajara. Ahí tienes un punto muy importante. Eso está para pensar, amigo. Y Querétaro, amigo, una plaza más que simple y sencillamente intrascendente, güey. Digo, esto es triste, es lamentable. Querétaro está celebrando sus 75 años de historia, pero pues me parece, güey, ¿de qué forma? Que no hay proyecto. No, mira, vamos a darle el voto de confianza a los nuevos dueños que llegaron al Querétaro. Llevan apenas este torneo. Ojalá sea un buen proyecto. Y que compitan, sobre todo. Creo que ahorita no tenemos la suficientes información, los suficientes datos, lo que hemos visto del Querétaro para determinar si el proyecto va a ser bueno o no. Hay que esperar y hay que darle tiempo. Sí, habrá que darle tiempo. Vamos a nuestros últimos 3 encuentros, amigo. Monterrey contra Pumas. Empate presupuestado. Lo avecinaste tú. Yo lo mencioné, yo había dicho un 2-2. Termina siendo un 1-1 que al final, lo que te decía, creo que Pumas tenía que ir a buscar ese resultado. No, para Pumas fue un resultadazo ese empate. Eso es lo que tenía que ir a buscar. Y yo creo que empiezan las dudas sobre el Monterrey, cabrón. La plantilla más cara de toda la Liga Mexicana. Un equipo que trae una deuda bien pendiente con su afición, ¿eh? Ya son prácticamente 6 años de ese último título de liga que levantó el equipo de fútbol Monterrey. Tigres se te despega completamente y no estás siendo capaz de materializar toda la inversión que has realizado a tu equipo. De acuerdo. No, y los jugadores que traes, porque son jugadores de talla mundial, amigo. Sí, de talla mundial y... A ver... Lo terminaron demostrando en el Mundial de Clubes, sí, sin duda.
Pero ¿y la liga? O sea... No termina, ¿eh? No termina por convencer. Digo, falta el tema liguilla con Torrent, que es un muy buen técnico a mi parecer. Pero sí, en efecto, no termina por cuajar este equipo, vaya. Está complicado. ¿Cómo está el calendario de cierre para Monterrey? El calendario de cierre para los Rayados. Para los Rayados del Monterrey. Para los Rayados del Monterrey está de la siguiente manera, que son un poco los partidos que van a tener y que van a estar enfrentando. Tiene partidos interesantes, cabrón. Ok, reciben el martes a Juárez. Okay. Es un partido, me parece, asequible. Sí. Y después de ahí los 3 encuentros que le vienen van a estar, híjole, candentes. Sigue partido contra Cruz Azul de visita. Ok. Después Clásico Regio. Correcto. Y cierran con un Guadalajara-Monterrey. Se pone muy bueno, ¿eh? Bravo. Porque... Bravito. Porque ya es... Bravito. O sea, hombre, Monterrey ya se... Bueno, no. Los 4 rivales que tiene Monterrey se juegan. Están dentro de estas peleas que hablábamos. Sí. Juárez está en la pelea para ese boleto a liguilla directa. Cruz Azul quiere subir todavía más en la tabla. Asegurar a como dé lugar ese Van a ser duelos lugar. directos. Porque el primer lugar me parece que Toluca se va a no quedar hay duda. con él, ¿eh? Ese ya se lo va a tiene. quedar con él. Cruz Azul va a querer asegurar ese segundo lugar. Tigres va a querer subir a los primeros 4. Y Guadalajara quedarse también con liguilla directa. Sí. Se viene un cierre de torneo muy interesante. Amigo. Muy interesante. Me parece que vamos a ver partidos muy, muy padres. Y sobre todo porque todos estos equipos tienen un interés en ganar, ¿no? Hay algo que los está poniendo ahí de en acuerdo. juego. Mira, creo que para levantar la copa. Con todo y todo, pues termina siendo un punto a favor para el play-in, ¿no? Ok. Que sí, órale, dicen es una mediocridad, que 10 equipos pasen a liguilla, bueno, tengan la oportunidad de ser campeón y al final 8 pasan a liguilla, pero al final creo que nos están dando estos tipos de partidos de las últimas jornadas muy interesantes. Muy, muy interesantes. Y a ver, hablando también del proyecto Pumas, esta inversión también que hicieron los Pumas, el tema de Efraín Álvarez, Efraín Juárez, pues qué va a pasar, ¿no? O sea, el calendario de los Pumas me parece un poquito asequible, lo decíamos, lo Pumas Atlético, León y eso, pero pues se le está acabando el tiempo, Efraín. Yo creo que todavía no. Mira, si no clasifica ni a play-in, híjole. Cuidado con Efraín. Híjole. Ahí sí tambalea, ¿eh? Híjole. Si se clasifica a liguilla y da unos buenos cuartos de final, más allá de que pase o no, creo que todavía tienen la chance de darle más oportunidad a este proyecto. Pues ya estaremos viendo qué sucede, amigo. Nuestros últimos 2 encuentros, Guadalajara gana el día de ayer un 2-0 ante el Mazatlán. Sí, yo comenté el podcast pasado que Mazatlán podía darle pelea, me terminé equivocando. Goles de la Hormiga González y de la Cotorra. La Cotorra González. Entonces, hombre, la Hormiga se hablaba mucho que debió de haber ido a la fecha FIFA pasada. Así es. Está haciendo goles, está demostrando cosas, creo que es un buen jugador. Pues hay que darle oportunidades y lo está demostrando con Chivas, ¿no? Porque tiene bueno, es que también tiene a puro cartucho quemado atrás, ¿no? Como el Alan Pulido. Sí, el está entonces... complicado y sobre todo los equipos que le van a venir. Digo, más allá del partido que tiene contra Querétaro el miércoles, que diríamos partido fácil, pero con Guadalajara la neta es que... ¿Quién sabe, eh? No, sí tiene que ser ganable sin duda. Y de ahí Atlas, Pachuca y Monterrey, que bueno, yo creo que van a estar bastante complicados. No sé cómo lo ves. ¿Guadalajara se clasifica a liguilla directa, amigo? Yo creo que no. Play-in. Va a jugar y de ahí va a pasar a liguilla, ¿no? Yo creo que va a jugar play-in. Ok. Y cerrar, amigo, con el partido que prácticamente fue el de la jornada. Era el partido de la jornada en tinta, creo que no terminó por ser tanto. Mis poderosas Águilas. Hay que decirlo, fue un partido medio aburrido. Se terminó inclinando muy, muy a favor de Cruz Azul. Creo que le salió barato al América este resultado. Le terminaron dando un baile, esa es la realidad. No demostró nada el América, se murió de nada. Cruz Azul respondiendo, conectando con su afición, demostrando un buen juego. Me parece que a nivel ofensiva se vio muy conectado. Y Larcamón
pues ya es su segundo juego que le gana al América. Qué interesante va a ser si este América y este Cruz Azul se vuelven a encontrar en liguilla, ¿eh? No dudes que pase. Ya me he cansado de ver esos partidos. Pero es que... Pero son juegazos y me parece que hay una rivalidad. Y es que al final pues son dos equipos, los dos equipos que más invierten, que más buscan, que sus directivas han trabajado bien. Al final esa es la mística de esta rivalidad. Así es. Entonces creo que sí, un partido que, como dices, queda de ver a lo mejor un poco en el tema de espectáculo. Uh-huh. Pero me parece un resultado muy justo. Uh-huh. Lo platicamos en Realmente Insoportables. Gana el equipo que lo merecía ganar, que en este caso era Cruz Azul. Uh-huh. Lo hace y lo hace muy bien. ¿De acuerdo? Y pues nada, Cruz Azul con un proyecto sólido, un proyecto muy interesante y que creo podrá levantar por ahí algo importante esta temporada, ¿eh? O sea, va a ser muy, muy interesante ver, sobre todo los duelos directos, los equipos que le toca enfrentar. Cruz Azul trae una dinámica, un estilo de juego que gusta a la afición, sobre todo, y pues me parece que los resultados de a poco otra vez se le están dando a Cruz Azul. ¿Cómo viene el cierre de calendario para el azul? El cierre de calendario para Cruz Azul, que hoy está como segundo de la tabla al final del día, y vamos a ver cómo vienen esos partidos que va a tener. Lo hablábamos, justo digo, bueno. Visitan Aguascalientes contra Necaxa. Sí. Reciben a Monterrey. Tiene por ahí también la parte del partido contra el Puebla. Ok. Y cierre contra los Pumas. Pues muy asequible, ¿eh? Sí, me parece que puede tener un buen cierre Cruz Azul. Sí. Para cerrar en buenas posiciones. Y en caso América, que digo, no profundizaremos mucho porque ya habíamos hablado de las Águilas. En cuanto a los partidos que se le vienen al AME, me parece que 2-3 partidos muy asequibles, que podría ser Puebla, Mazatlán y León. Sí. Y probablemente el partido más interesante, que es el de Toluca contra América, que es en la última jornada. El más complicado y aparte, otra vez en el infierno. Otra vez en el infierno. Me a parece ver qué tal correcto. Le va a las Águilas. Los imperdibles de esta semana de fecha doble, amigo. Claro que sí, mi estimado Rich. Jornada doble, a ver, tenemos una jornadita ahí muy interesante. Porque viene la jornada doble. Y se viene muy bien, ¿eh? O sea, creo que los equipos lo pelean. Está todo puesto para que sea una buena jornada. Vamos a ver si el cansancio no termina siendo factor y de repente vemos juegos muy, muy aburridos. ¿Cuál te gusta, amigo? Mira, me parece que no hay un imperdible así muy, muy, muy cañón. No, como que esta jornada doble de media semana sí se ve curiosa. Sí, mira, me parece que puede ser interesante el Pachuca Tigres. El Pachuca Tigres, porque es en Pachuca, por la aparición más reciente que vimos de estos Tigres. Es el 5 contra el 6. Y creo que estos partidos siempre son muy interesantes entre estas dos escuadras. ¿Quién se lo lleva? Yo creo que se lo pueden llevar los Tigres. Ok. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo un empate. Un empate. Con suerte, Pachuca en casa termina empatando. ¿Dónde está el Guadalajara? ¿El Guadalajara contra quién va? ¿Contra el Querétaro? Contra el Querétaro me parece que un partido. Creo que por el tema Guadalajara es un partido interesante. Vamos a ver qué tal les va. Yo creo que lo terminan ganando. El Monterrey Juárez también me llama la atención. Creo que es el Juárez todavía tiene con qué pelear y razones para pelear. Monterrey va a querer aprovechar, yo creo, este tropiezo del América y que no lo terminó tampoco por ejecutar en puntos, porque no terminó solamente sumando de a uno. Ajá. Entonces va a querer subir todavía más en la tabla, ¿no? Ir por ese tercer lugar. Perfecto. Para mí los imperdibles sería Pachuca Tigres y me animo a decir que el Necaxa Cruz Azul. Puede ser muy interesante por ahí. Porque viene el Arcamón, viene de visita otra vez a Necaxa, Aguascalientes, va a estar para la vecino, Dider Cambindo, que es ex Cruz Azul. Me parece que hay muchos matices que le pueden dar mucho sazón a ese juego. Pues vamos a ver qué tal va, amigo. Perfecto, mi Rich. Pues me parece que hasta aquí estaríamos llegando. No sé si tú tengas algún otro comentario o algo más que agregar. Amigo. Estamos todo en orden, amigo mío. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias por escucharnos y una vez más en este podcast. Vámonos, que aquí espantan. Vámonos, que el equipo nos está esperando.